Bienvenidos a Cerebro Global, un programa de geopolítica bajo la mirada neuroperonista. Como ya hemos dicho, el neuroperonismo es una corriente filosófica, política, cultural, que trata de tomar las mejores tradiciones y la mejor doctrina, que es el peronismo, para ofrecer una superación, si se puede, no a la doctrina, pero sí a la metodología con que el peronismo se viene desarrollando, poniendo la tecnología y la ciencia actualizada al servicio de la mejor doctrina que ha dado América Latina y seguramente el mundo. Tenemos nuevo Papa en los próximos días y nuestra tesis es que podría haber un Papa paraguayo. Sí, un Papa paraguayo. Si bien nació en España, este Papa posible, este papable, que no está en las listas de los más favoritos. Vamos a tratar de dilucidar por qué este cardenal paraguayo podría ser el futuro Papa. Por empezar, quiero dejar de lado cualquier especulación respecto a algún parentesco que me lleve a conducir esta reflexión. Se llama Cristóbal López Romero. Yo soy Juan Carlos Romero López. El orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí. Romero López, López Romero. El cardenal Cristóbal López Romero actualmente es el cardenal de Marruecos. Reside en Rabat. Pero durante 18 años, López Romero, Cristóbal, estuvo en el Paraguay como inspector, donde generó una relación muy fuerte con la comunidad paraguaya, al punto, y estuvo tan integrado, que decidió nacionalizarse. Por eso hablamos de un papa paraguayo, porque los paraguayos nacen donde se les antoja, incluso en España. Un paraguayo nace donde quiere. Y López Romero nació en Almería, en España, pero decidió nacionalizarse paraguayo. A raíz, como digo, los vínculos y el cariño que tomó para nuestro hermano país. Y estaría muy bueno que fuera un papa paraguayo el próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver por qué. López Romero, a quien conocí personalmente, no tuve una relación fluida, ni mucho menos, fue solo un intercambio en el año 1996 o 97, 96, cuando se lanza el Internet comercial, la Internet comercial en la República del Paraguay. López Romero era el presidente de la Asociación de Comunicadores Católicos, o sea, de la Asociación de Periodistas Católicos del Paraguay. Yo fui a dar una conferencia con otros compañeros y algunos empresarios argentinos, en ese momento interesados en desarrollar el negocio desde la parte, digamos, económica de Internet, que tenía que ver con la provisión del hardware, el software, es decir, los equipos y los programas con los que se iba a desarrollar el negocio de Internet en Paraguay. Estas conferencias a las que tuve el honor de asistir y en algunos casos dar, tenían que ver con las aplicaciones posibles de la Internet en el sector público, en el sector privado, en las empresas, para la educación. Y estas conferencias asistieron altas figuras de la política paraguaya, el vicepresidente. En aquel entonces el presidente del Paraguay era el doctor Guasmosi, vino su vicepresidente, vinieron 4 ministros a esa conferencia que se dio en el Hotel Excelsior, a instancia de la Asociación
de diario del Paraguay. Cada una de las 5 familias propietarias, grupos económicos propietarios de los 5 periódicos más importantes de Paraguay, ABC Color, Última Hora, bueno, los 5 diarios más importantes, a su vez empezaron por aquel entonces a participar del negocio de Internet. Y el cardenal, hoy cardenal López Romero, presidía una asociación de comunicadores católicos. Como bien sabemos, Paraguay es un país muy, muy católico. Por eso cerramos aquí la etapa paraguaya del cardenal Romero y vamos, López Romero, y vamos a tratar de dilucidar, como decía hace un ratito, el tema de por qué un papa paraguayo y por qué podría ser López Romero el próximo papa cuando no está en la lista de los posibles papas. Algunos medios españoles sobre todo lo mencionan con un poco de chauvinismo como papable, y creo que ninguno se va a jugar tanto como nos vamos a jugar acá, y vamos a tratar de poner algunos elementos sobre la mesa como para demostrar que podría ser que tengamos un papa paraguayo. Aquí, en este cuaderno, tenemos algunas anotaciones que queremos compartir con ustedes. El cerebro global, una visión neuroperonista de la geopolítica. También vamos a hablar de por qué consideramos que, aparte de paraguayo, es neuroperonista el cardenal, hasta hoy, cardenal López Romero. Hay un cónclave en este momento, se inicia un cónclave en los próximos días, luego de la despedida del Papa Francisco. Los fieles han despedido al Papa Francisco, salvo uno, el presidente de la República Argentina, llegó tarde. Recibió órdenes de sus jefes para que no vaya. Sus jefes, hay audios por ahí, ya van a aparecer. Después van a decir que es inteligencia artificial, no lo es. Recibió órdenes explícitas de no despedir al Papa Francisco. Todos sabemos que hay un enfrentamiento entre la Iglesia norteamericana, Israel y el Papa Francisco. Hubo un enfrentamiento entre los dignatarios de la Iglesia norteamericana, muy vinculados a cosas que hemos visto en películas como El Padrino 4, por ejemplo. Cuestiones a las que tampoco se escapa la curia, iba a decir la mafia romana, perdón, la curia romana. En los factores de poder que confluyen en la elección de un papa, en un cónclave donde votan, en este caso, 133 cardenales, cada uno perteneciente a una congregación, perteneciente a un país, perteneciente a un sector económico, perteneciente a una filosofía. Es decir, hay una confluencia muy grande de factores de poder. Pensemos que el catolicismo tiene 1.400 millones de fieles alrededor del mundo. Es la religión, la cristiana, en realidad con los evangélicos, más importante del mundo, por lo menos hasta el 2070, en que, por una razón demográfica, si no hay catástrofes o guerras demasiado importantes en vidas humanas, el Islam va a ser la religión que va a tener más habitantes. Como sabemos, el Islam tiene 2 ramas, la rama suní, la rama chiita. La rama suní tiene el 80% de los fieles musulmanes. Después también hay una serie de logias y de sectas y de ramas del Islam, tema en el que no vamos a profundizar hoy, pero sí en nuestra emisión de Cerebro Global. Pero la Iglesia Católica no solamente tiene lo que se llaman congregaciones, es decir, organizaciones internas que adhieren a distintos santos, con distintas especializaciones, factores de poder. Algunas son pobres, como los franciscanos, otras son muy poderosas, como los jesuitas,
o los salesianos. Y precisamente López Romero es salesiano. Pero antes de entrar en las congregaciones, y más especialmente en la cuestión salesiana de la pertenencia de López Romero, vamos a hacer un sobrevuelo por algunos otros factores que andan dando vuelta en la elección del Papa. Caballero de Malta, un estado sin territorio. Fue fundado en el siglo XI y tiene relaciones con 100 países. La Orden de los Caballeros de Malta emite pasaportes. Un estado que no tiene territorio, pero tiene relaciones diplomáticas con 100 países. Algo tan extraño como un país como Israel que no tiene constitución y tampoco límites definidos, lo que habilita que se expandan, como algún loco del Tercer Reich también quería hacer, más allá de que sí tenía constitución y también tenía límites iniciales, al menos definidos. Demasiadas analogías a veces. Los Caballeros de Malta son un club de élite, una fachada de caridad, con vínculos en todos los servicios de inteligencia importantes de Occidente al menos, y de otros países no tan occidentales también. Tiene un gran maestre, que es el capo de tutti capi, al estilo de las logias masónicas. El club de los Caballeros de Malta, la Orden de los Caballeros de Malta, tiene entre sus filas a personas de gigantescas fortunas e influyentes e influencias todo a lo largo del mundo, con un pasaporte propio, pasaporte que les da inmunidad diplomática en muchos casos. El Papa Francisco tomó medidas, intervino en una interna de los Caballeros de Malta. De ahí que algunas cuestiones relacionadas con ellos lo ponen a Francisco, lo pusieron a Francisco como alguien al quien no querían mucho. Por otro lado está el Opus Dei, que también es una organización mafiosa, una organización que tiene cuestiones muy ligadas a las sectas, desde el reclutamiento de los millonarios en general, que forman parte del Opus Dei, no solo millonarios, pero gente de clase alta en general, son reclutados, han sido y son reclutados. Hay muchísimos testimonios acerca de los mecanismos de reclutamiento, nada distinto a las sectas macabras como los Niños de Dios y tantas otras. El Opus Dei tiene universidades, son normalmente de ultraderecha, como buen millonario debe ser, de ultraderecha, ultraconservadores, ultramontanos, prácticamente medievales y tienen prácticas aberrantes como ser la autoflagelación. Fueron enemigos mortales del Papa Francisco. El Papa Francisco los sacudió bastante financieramente y en otros aspectos, que ya hablaremos en otra emisión de Cerebro Global, cuando tratemos el tema específico de las sectas que conviven y actúan dentro y fuera de la Iglesia Católica. Caballero de Malta, Opus Dei, y por otro lado, las congregaciones religiosas, como los jesuitas, organización religiosa a la que pertenecía el Papa Francisco, el Papa Negro, como se suele decir al número 1 de los jesuitas. En este caso, por primera vez en la historia de la Iglesia, un papa fue jesuita. Francisco hizo muchas reformas y eso le permitió ganarse muchísimos enemigos. Cierra el Secretariado para la Economía en el año 2014, que era un nido de corrupción. El objetivo de ese cierre fue auditar las cuentas negras, tuvo oposición de la propia curia romana.
No le fue fácil a Francisco su papado. Muchos que hubiéramos querido, quizá sin ser practicantes, creyentes o no, no practicantes, muchos desde el punto de vista político ansiábamos aún más reformas y algunas cosas nos parecieron hasta tibias del propio Francisco, pero viendo en perspectiva y con el tiempo y con la tranquilidad que da el paso del tiempo, estos 12 años de papado han sido verdaderamente revolucionarios frente a los enemigos que debió enfrentar el Papa Francisco. Las grandes mafias internacionales, el poder financiero internacional. Por supuesto tuvo algunos aliados, siempre hay que tenerlos, y algunos de esos aliados no son tampoco santos, demasiados santos de nuestra devoción. Para muchos, como para el analista geopolítico Jalife, el doctor Jalife cree que detrás de la próxima elección del Papa se enfrentan Vance, vicepresidente de Donald Trump, y Soros. Soros representando la Open Society, la organización que impulsó reformas progresistas, pero que por otro lado hizo fortunas especulando contra la libra esterlina. El financista húngaro, George Soros, tenía una línea, bajaba y bajó una línea política en la Open Society, financiando sobre todo al Partido Demócrata en los Estados Unidos y a los movimientos progresistas, muchos de ellos en América Latina. Ya hablaremos también en otra emisión de Cerebro Global sobre la financiación de las organizaciones internacionales en la política local, no solo Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo en general. Nos especificaremos como neuroperonistas que somos en América Latina. Francisco ha dejado un legado sumamente importante. La defensa de los migrantes en un mundo donde las migraciones van a ser cada vez más importantes por catástrofes ambientales, por desequilibrios económicos. Todos sabemos que la tecnología y la imposibilidad de los estados de controlar a los grandes conglomerados tecnológicos de Occidente han generado un mundo muy desigual. Cuando desde el África los ciudadanos de los países, sobre todo el norte de África, cruzan en pateras, en lanchas precarias, el Mediterráneo para llegar a Europa a tratar de tener una vida algo mejor o incluso de sobrevivir al hambre, nos encontramos con que el Mediterráneo fue convertido, igual que la Franja de Gaza, en un cementerio a cielo abierto. Pocos denunciaron esta situación con la fuerza que lo hizo el Papa Francisco, al punto que fue a Lampedusa, un lugar simbólico donde llegan o llegaban muchas de esas víctimas de la expoliación occidental sobre el África. Los migrantes también están presentes en nuestra América. Miles y miles de migrantes cruzan a los Estados Unidos, mayoritariamente mexicanos. Curiosamente, muchos de esos mexicanos que son católicos apoyan al presidente Trump. Muchos de ellos lo han votado. Lo mismo que pasa acá en la Argentina, donde algunos católicos practicantes votan o han votado a un presidente que se olvidó de despedir al Papa argentino, a quien en su momento, si mal no recuerdo, caracterizó de representante del maligno en la tierra. Sus jefes israelíes lanzaron, el Estado de Israel lanzó un tweet despidiendo al Papa y a las pocas horas lo borraron y eliminaron absolutamente toda referencia a despedir a un jefe de Estado, como lo es Francisco después de todo, como lo fue Francisco después de todo.
Y este acto de rechazo a la figura de Francisco esconde el rechazo a la condena manifiesta que siempre tuvo Francisco contra el genocidio llevado adelante por el Estado asesino de Israel contra la población civil en Gaza. Porque recordemos que bajo la excusa del terrorismo, en nuestro país también se mataron a miles y miles, se torturaron y tuvieron que sufrir el exilio miles, decenas de miles de nuestros compatriotas bajo la excusa, en muchos casos, de ser terroristas. Las convenciones internacionales de guerra prohíben bombardear un hospital y el Estado de Israel está bombardeando hospitales. Y aunque hubiera terroristas o combatientes en el hospital, los hospitales están protegidos por la ley internacional. Por eso Netanyahu un día va a ir preso como criminal de guerra. Bueno, estas cuestiones el Papa Francisco las denunció abiertamente, dentro de los límites que puede tener un propio jefe de Estado, como fue Francisco, jefe del Estado Vaticano. En este caso, entonces, enemigos en los Estados Unidos, la ultraderecha norteamericana, la iglesia económicamente más poderosa, como fue y es la iglesia norteamericana, la iglesia alemana, donde también Francisco tuvo algunos adversarios, no digamos enemigos, pero sí adversarios, sobre todo en cuestiones de conservadurismo religioso, pastoral. De manera que no la tuvo fácil. Pero así todo, Francisco se las arregló para hacer grandes cambios en la iglesia, aceptar a los divorciados, tener una apertura hacia la diversidad sexual, denunciar los excesos del capitalismo, sobre todo de las finanzas globales, y además plantear la necesidad del cuidado de la casa común, del medio ambiente, cosa que muchos líderes en el mundo no han hecho, y ahora, en este nuevo espíritu de época, y con el gobierno de Donald Trump, menos aún. Vienen por toda el agua posible para sus minorías, vienen por todo el petróleo posible, hasta la última gota, rompiendo y destrozando lo que haya que destrozar, con el fracking o con las explotaciones offshore o como fuera, sin preocuparse de las consecuencias. Por supuesto que los países en desarrollo necesitamos tener los recursos naturales, pero al servicio de nuestros pueblos. Sabemos que no hay una operación industrial, una transformación de materia prima en otro producto que no conlleve algún grado de contaminación. Pero también sabemos que hay formas que atenúan esa contaminación. Sabemos que hay una minería que puede ser responsable y ética, más costosa, por supuesto, porque al menos le deja menos ganancia a los grandes pulpos y conglomerados mineros. Todo esto también lo denunció el Papa Francisco. Pero además, el Papa Francisco trató, en lo posible, de configurar un equipo de cardenales, cambiándolos, reemplazándolos, que le dieran continuidad a su tarea pastoral, a sus cambios y a sus reformas. Esos cambios y esas reformas hoy están, y les confieso que tengo mucho temor de que esto no pueda mantenerse en el corto plazo, sí a largo plazo. El legado del Papa Francisco es indestructible, indestructible, pero las batallas a veces se pierden. A veces se pierde una batalla, se pierden dos batallas, se ganan dos batallas, hasta ganar la guerra. Porque esto es una guerra por el poder y una guerra económica, aún dentro de una iglesia que debería ser exclusivamente un territorio de la adoración y la exaltación de Dios y no de las disputas personales de sus prelados, de sus jerarquías y de sus mafias.
¿Quiénes son los enemigos de Francisco? Vamos por los amigos primero. Parolin, el número 2, el más papable, aparentemente, italiano. Lo descarto, por italiano. No es una cuestión de gusto personal. Considero que fueron demasiados los años en que el papado estuvo en manos únicamente de italianos. Recién con la incorporación de Juan Pablo II, Papa Wojtyla, se cambia esa tendencia durante muchísimos cientos de años y se incorpora un europeo. Luego, ya sabemos, otro europeo, un alemán, Ratzinger. Y por primera vez, un papa del sur global, como fue Francisco. Un papa del fin del mundo, del tercer mundo. Muchos piensan entonces que si Parolin, que es el número 2 y una garantía de continuidad dentro de las ideas de Francisco, siendo que en este minuto hay gente, norteamericanos, o pagados por la Iglesia norteamericana, con altavoces en Roma, negando la condición de Papa de Francisco, negando todo lo que hizo, tratando de imponer un candidato norteamericano, conservador, más a tono con el espíritu de época que encarna Donald Trump. Bien, descartado Parolin, aparece Luis Antonio Tagle, un filipino de 67 años. Una buena opción, porque es asiático. Y porque la Iglesia Católica necesita expandir sus fronteras debido a que está perdiendo demográficamente fieles por simple cuestión, como digo, demográfica, en muchas partes del mundo. La proporción de católicos va decreciendo. El único lugar donde hay terreno para crecer es Asia. Y en ese terreno, para crecer, aparece el filipino. Es una de las iglesias más numerosas, la iglesia filipina. Pero Filipinas tiene un peso geoestratégico muy importante en el Pacífico, pero hay otros factores también que influyen en que el cardenal Tagle probablemente no sea. El primero es que todo el que entra como papa a un cónclave sale como cardenal, dice el dicho. En mi modesta opinión, Tagle no tiene la suma del poder necesario, ni balancea tanto el poder necesario y la única condición que lo sostendría, más allá de un carisma personal que parece tener o que dicen que tiene, lo hacen frágil por no tener espaldas. Luego Matteo Zuppi, 68 años, arzobispo de Bolonia. Casi lo mismo que con Parolin, un poco más alejado de Francisco. Quizá los sectores reacios a la continuidad de Francisco lo puedan aceptar. Podría ser una opción. Otro papable muy fuertemente mencionado es Christian Schockmore, de 79 años. Aquí le juegan contra la edad. Hay cardenales más jóvenes que los mencionados, pero creo entender que vamos a tener un papa de transición, un papa que por biología pueda tener un reinado de 8, 10, 12 años, como fue el de Francisco. ¿Por qué? Porque la experiencia de Juan Pablo II terminó siendo negativa en los equilibrios de la Iglesia. La Iglesia, después de todo, igual que el Imperio Romano, es una suma de equilibrios, donde, como vimos, están los caballeros de Malta, por un lado, con sus finanzas, con los caballeros del Santo Sepulcro, que se encargan también de cuestiones religiosas, custodiando la corona de espinas del Nazareno, de Jesús, en Notre Dame, y cosas así.
Aparece otro argentino, Marcelo Sánchez Sorondo, un intelectual. Sánchez Sorondo es verdaderamente un intelectual, pero es grande, tiene 81 años. Sería un papado biológicamente, nadie tiene la vida comprada, pero sería un papado corto. Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, hondureño, también de 81 años, pero inhabilitado por una serie de escándalos financieros. La Iglesia no puede darse el lujo de tener al frente a prelados, obispos, cardenales que hayan tenido escándalos financieros muy notorios, porque serían blanco de un ataque masivo, mediático y en las redes, lo cual haría tambalear ese poder que se busca que tenga un papa. Vienen los africanos, Tucson y Ambongo. Tucson de Ghana. Este es un cardenal de 75 años que tiene una gran posibilidad de ser papa según las encuestas, sobre todo porque sería un gran opositor, fue un gran opositor a las reformas de Francisco, lo cual nos pone, por supuesto, en una disyuntiva. Su condición de africano podría caernos simpática a los tercermundistas, pero que sea tan opositor y conservador como es, nos pone en la disyuntiva que no. Creo que nuevamente, para poner a un africano, se inclinarían más directamente por los cardenales norteamericanos. ¿Para qué hacer que te atienda un empleado cuando puede atender el dueño del boliche, no? Por supuesto, lo hablo en términos irónicos. Timothy Dolan, que es el arzobispo de Nueva York, sería en este caso la opción directa, descarada y abierta, como lo son descarados y abiertos y completamente desprovistos de toda habilidad política, o al menos de corrección política, como lo son Donald Trump o el propio Javier Milei. Así de bruta la ultraderecha se está manifestando. No digo que Timothy Dolan sea así de bruto, digo que la posibilidad de que Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, sea el nuevo papa, sería una decisión de la Iglesia claramente contraria a todas las reformas llevadas adelante por el Papa Francisco. Sería, como bien dice Jalife, una derrota del sector Soros, de la Open Society, del progresismo, de las ideas renovadoras, frente al Make America Great Again de Donald Trump, que tiene, creo que la ambición, Donald Trump, la ambición de quedar en la historia, del mismo modo que ha quedado en la historia Hitler, que han quedado en la historia personalidades de esa característica megalomaníaca, como va a quedar en la historia, lamentablemente, y por sus catástrofes, Javier Milei, y más catástrofes van a ser cuanto más dure. Bueno, el mundo está en manos de locos. Por eso, tenemos un cardenal, López Romero, el cardenal paraguayo, que como dije fue durante 18 años una persona muy integrada, habiendo nacido en España, a la comunidad paraguaya. Habla en español de origen, 400 millones de fieles tiene la iglesia latinoamericana, alrededor de 400 millones de fieles, una de las más numerosas, si no la más numerosa. Una comunidad de habla hispana muy importante en México y sobre todo en mexicanos en los Estados Unidos, cerca de 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos, católicos, que también son la base electoral de Donald Trump, que son la base electoral de Donald Trump, y que no verían con malos ojos seguramente un cardenal de su origen y de su lengua. Son varios los funcionarios, altos funcionarios, empezando por el vicepresidente.
Son varios los altos funcionarios católicos dentro del gobierno de Donald Trump. Y Donald Trump es presbiteriano. Su religión es la presbiteriana. Y el sector presbiteriano y los sectores más conservadores del catolicismo se dan la mano. De manera que hay una corriente de simpatía, no en el caso de López Romero, que es un obispo progresista en la línea de Francisco. Pero hay más elementos para apostar por el paraguayo. Llegó a Paraguay en 1984, teniendo 32 años. Se quedó 18 años, hasta el 2002. Entre el 2003 y el 2010 fue responsable de la comunidad salesiana de Kenitra, en Rabat, Marruecos. O sea, fue de América Latina, de un país en el corazón de América Latina, en América del Sur, fue a cumplir funciones pastorales en un país islámico. Si eso no es interculturalidad, si eso no es diálogo interreligioso, ¿cómo se llama? Recordemos que fue justamente en Marruecos donde San Francisco de Asís tuvo el encuentro con el sultán Al-Malik Al-Kamil 800 años atrás, en ese primer intento ecuménico del abrazo entre la religión católica, en este caso con San Francisco de Asís, el santo pobre, el santo de los pobres, cuyo nombre inspiró a Jorge Mario Bergoglio a tomar su nombre, el nombre de San Francisco de Asís, para ejemplificar una vida austera, como la que llevó el Papa Francisco, muy distinta a la que han llevado otros papas. También eso, en lo simbólico, es algo muy difícil de cambiar por el Papa que venga, o los papas que vengan. El legado de Francisco va a seguir con la austeridad, con el servicio a los pobres, con la defensa de los migrantes, con la incorporación de diálogo, del diálogo interreligioso. Recordemos que Francisco dio una misa en común con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, cosa que no pasó nunca en la historia y que además ese diálogo estaba interrumpido y volvió a tomarse ese diálogo abriendo una puerta hacia Asia. El propio presidente Putin tuvo unas palabras de gran consideración con Francisco. Pero más allá de todo, más allá de la historia personal de López Romero, de Cristóbal López Romero, tenemos su pertenencia. Es decir, repasemos. Periodista, 18 años en Paraguay, 3 años en Bolivia, muchos años en Marruecos, habiendo nacido en España. Es decir, un papa europeo en la línea de Francisco, no los más seguidores de Francisco, porque como no estuvo en la curia romana, estaba bastante lejos cumpliendo su función en Marruecos, es algo así como un tapado, como fue Francisco en su momento. Por eso ponemos algunas fichas ahí. Pero más allá de todo, ¿qué hay detrás? ¿Qué tiene detrás? ¿Qué otros factores pueden colaborar? Como dijimos, es salesiano. ¿Qué son los salesianos? Los salesianos son una orden que fue fundada por San Juan Bosco, Giovanni Melchiorre Bosco, un italiano que nació en 1815 y murió el mismo año que Sarmiento, 1888. Hacia fines de su vida empezaban en el mundo a ver la fotografía, se empezaba a experimentar con la electricidad, ondas de radio, y ya entrado el siglo XX, empiezan a aparecer los medios de comunicación masivos electrónicos y los medios de comunicación masivos impresos, los diarios, los grandes diarios, las grandes tiradas, a partir de la Revolución Industrial, popularizaron aún más los periódicos que ya existían 200 años antes de eso.
Don Juan Bosco a los 9 años soñó que debía salvar niños, que tuvo una especie de mandato divino y que tenía que salvar niños. ¿Y cómo los tenía que salvar? Dándoles amor, pero educación. Educándolos, sobre todo a los niños más pobres. O sea, haciéndolos salir de los vicios, del hambre, de manera que una parte de caridad y una parte de educación, también caritativa, por supuesto. Servir a Dios con alegría. Inspirados en San Francisco de Sales, nacen los salesianos, que se fundan en el año 1859, con 30 y pico de años de Don Bosco. Como sabemos, en la República Argentina la obra de Don Bosco y de los salesianos es muy importante. Tan así que en 1875, o sea, 16 años después de la fundación de esta orden, pequeña orden en principio, fundado por 10, 12, 14 sacerdotes, vienen a Argentina en el año 1875, primer país al que van fuera de Italia, y empiezan su tarea evangelizadora y su tarea educativa. Y de ahí se expanden por el resto del mundo. Llegan a estar en más de 100 países. No tienen la doctrina rígida, férrea, la disciplina militar de los jesuitas, no, tienen otros estilos, un estilo más político, si se quiere, en el sentido, no diría político, más empático, más político que los jesuitas difícilmente haya, más empático, de una empatía, de una apertura, y esto lleva claramente a que López Romero, por ejemplo, haya sido periodista, más allá de tener 3 o 4 carreras más relacionadas con la teología en algún caso, y con el magisterio también, porque es maestro. Esto nos lleva a que detrás de la elección de este papa podrían estar los salesianos, que no joden a nadie, no son el Opus Dei, la ultraderecha, y tampoco son los jesuitas, que estarían en la otra punta. De manera que este equilibrio de poder entre las propias congregaciones, la figura de un papa que es cercano a Francisco, pero no exactamente en su línea de trabajo cotidiano, su diálogo interreligioso con la principal religión del mundo, que es el Islam, me ponen en condiciones de creer que la posibilidad real que tiene Cristóbal López Romero de ser el nuevo Papa le daría al Paraguay una gran alegría, y que en la calle de Asunción gente viene y gente va, podrían festejar probablemente en los próximos días la llegada de un nuevo magistrado de la Iglesia, primer magistrado de la Iglesia, sumo pontífice, en el trono de Pedro, un paraguayo. Porque como dije, si bien nació en España, los paraguayos se la van cantando, que nacen donde se les antoja. Seguimos esperando por unos días la definición de este cónclave, con llave, saben lo que significa cónclave, con llave, muchos secretos, muchas presiones, muchas cosas van a pasar ahí adentro hasta que haya una fumata blanca que le indique al mundo que hay un nuevo papa. Y si es el paraguayo, seguramente es un papa neuroperonista, en la línea de Francisco. Un papa que entiende, si así se da la situación, que entiende y entenderá que la educación, la tecnología deben estar al servicio de la humanidad y de los pueblos, que no tenemos que seguir teniendo estas guerras absurdas de religiones, que tenemos que concentrarnos en hacer un mundo mejor entre todos. Pensemos como pensemos, tengamos la elección sexual, política que tengamos,
y que si algo hace que el hombre sea mejor es su humanidad y su propia condición. Y después, los factores religiosos, en todo caso, podrán o no mejorarlo o empeorarlo. Muchas guerras han sido producto de las religiones. Es hora de cambiar esa realidad. Tenemos las herramientas para poder cambiar esa realidad. Por eso, bienvenido un papa paraguayo y bienvenido un papa neuroperonista, un papa que entienda de comunicación, que tenga diálogo interreligioso, que acepte el uso de las redes sociales y no su abuso, y que nos dé un mundo mejor, o nos ayude a construir entre todos un mundo mejor. Seguinos en Cerebro Global. Activa la campanita, suscríbete si no lo está, deja tus comentarios, sobre todo aquellos en los que estés totalmente en desacuerdo, y sigamos trabajando juntos en tratar de entender para dónde va la cosa. Hasta la próxima. Me despido. Soy Juan Carlos Romero López. No López Romero, Romero López. Y el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Hasta pronto.